tener. Esta reunión está siendo grabada. Vamos a empezar con los ejercicios del ahora hazlo tú. Con esto vamos a repasar lo que ya se hizo en los ejemplos que hemos resuelto. Hacemos los problemas de color rojo, rosado, y ustedes los azules. Sí, vale, profe. ¿Cómo? Empezamos con el problema number 1, ¿no? Ahí está. Dice en el problema 1, escribe la fórmula y el nombre Yupac. Entonces, ¿cómo se desarrolla la fórmula? ¿Cómo se encuentra la fórmula? Simplemente cruzamos los estados de oxidación. Cruzamos. Entonces, me dicen cuántos litros van a haber al final. ¿Qué número va a aparecer acá? 2. 2, muy bien, porque el 2 del oxígeno bajó. ¿Y cuántos oxígenos? -1. No. Solamente el 1 se pone, ¿ya? Es más, ni se pone ya. Cuando es 1 ya ni se pone. Solo el número. Y la nomenclatura Yupac me dice que cuando hay un oxígeno, ¿cómo lo llamo? Para 1 es mono. En este caso, monóxido. Y si hay 2 litios, ¿de qué digo? 2 litios. Entonces, si hay 2 litios, llamamos de dilitio. ¿Está? La nomenclatura Yupac, repito, usa prefijos. Si hay un oxígeno, monóxido. Si hay 2 litios, dilitio. Y se acabó. Ese es el problema 1. Problema number 1. Bien, preguntas. Repito el problema. ¿Alguien desea que repita el problema? Bueno, nadie. ¿Sí? Ajá, ahora que ha puesto de imagen, Víctor, un cerebro. Bueno, eso está mejor. Entonces, un cerebro, ya, eso está mejor. Ya, igual tiene -1, pero está mejor ya ahora. Oye, entonces los estados de oxidaciones, los números se cruzan. Y al cruzar ya tengo la fórmula y el nombre, simplemente es contar la cantidad de átomos. Seguimos, problema number 2. Por ahí tenía también una pregunta, me parece. No tengo micro ni cámara. Creo que sí tienes micro y sí tienes cámara, pero de repente no lo puedes usar ahorita. O no están activadas. ¿Quién le dijo eso, güey? Un tal Ángel Araucano. Ya, muy bien. No tiene disponible la cámara y el audio. Profe, él sí tiene, en las otras clases he estado participando de más, incluso el profesor lo tienen que callar. Ah, no quiere no quiere entonces participar ahorita. Ah, Quiero entiendo. hacer porque al empezar la clase le dijo buenos días. Ah, ya, entonces, ya sabemos. Ya. Entonces vamos a continuar con el problema 2. No, yo también estoy teniendo problemas también con la computadora. Quiero reiniciarlo, pero cada clase tiene que grabarse, así es que no puedo reiniciarlo por la grabación. Entonces, tener que continuar nomás. Bien, el problema número 1 ya se hizo. El problema 1 espejo, tratas de hacerlo porque esto es lo que va a venir en tu global test. Y continuamos con el problema número 2. Dice, a ver, otra vez. Dice 2, ¿cuál es el nombre clásico tradicional del compuesto formado por el cromo más 3 y el oxígeno menos 2? Entonces, para saber el nombre, no sé, no es necesario, pero voy a hacer primero la fórmula. ¿Cómo hacemos la fórmula? Cruzando, ya está, cruzamos y ya está. El cromo queda con 2 y no, el O queda con -3. solo el número 3. Ah, ¿Sí? ya. Solo el número, ya está. Porque ese número tiene que ser positivo porque es la cantidad de átomos al final. En esta fórmula me va a señalar que hay 2 cromos y 3 oxígenos. Entonces, por eso solamente positivos. O sea, son los números nomás. Ahora,
El cromo, yo visualizo que está actuando el cromo con +3 y veo en los estados de oxidación el cromo, el +3 es el mayor. Entonces su nombre clásico, tradicional o común va a terminar en ico, porque el mayor era cuando terminaba en ico. Entonces, el nombre de todo ese óxido en la nomenclatura clásica, tradicional o común será óxido crómico. Termina en ico porque es el mayor que la cual estaba actuando el cromo. Si hubiese actuado con el +2, sería óxido ¿qué? Si hubiese actuado con el menor, que es el +2, ¿cómo lo llamarías? Óxido cromoso. ¿Ya? Cremoso no, cromoso. De cromo. Así se han resuelto los dos primeros problemas. Uno con la nomenclatura UPAC, el otro con la nomenclatura común, clásico, tradicional. ¿Alguien está copiando? ¿Alguien aún está copiando? Si no, ya de una vez para pasar al problema. Sí está copiando, muy bien. Entonces, mientras copian, vamos a ir contando, ¿para qué sirven los óxidos? ¿Serán importantes? ¿Serán malos los óxidos? ¿Serán buenos los óxidos? ¿Qué creen? ¿Quién cree que sean malos los óxidos? A ver. Yo, profesor, ¿alguien? Yo creo, profesor, yo creo que son malos porque un día mataron a un niño. Ah, está muy bien. Y es correcto. Muy bien, Adriano. Es correcto. Un metal oxidado, pues es, por ejemplo, yo Te da tengo, tétano. ajá, bueno, da tétano, ¿no? Es una enfermedad por el óxido, ¿no? Y en contacto también con bacterias, ¿no? El tétano no te da solamente por el contacto con el óxido, sino también por las bacterias adheridas al óxido. Pero a la vez, esa es la parte mala, de que el metal es duro, es resistente, y cuando se oxida eso es más frágil. Entonces sus propiedades es más débil, ser más débil. Entonces eso perjudica y es malo, ¿no? Por otro lado, vemos otras sustancias que al revés necesitan cubrirse de este óxido para protegerse. Por ejemplo, la plata. La plata si no se protegiera o el hierro, todos los metales sufren una capa de oxidación para protegerse y que no sean atacados, por ejemplo, por la humedad. Entonces el metal al fortalecerse con capas de óxido ya no entra en contacto con el agua. Entonces solamente la capa está formada en óxido. Interiormente no se malogró. O sea, no se oxida para el agua, sino que se oxida para el agua. Digamos que el agua sería un agente que dañaría más con el tiempo que el que oxígeno el, mismo. que el óxido. Ajá, el agua es como que le ayudaría más al oxígeno a oxidar. En cambio, el metal, por ejemplo, la plata rapidito se cubre, rápido. En minutos se cubre ya todo. Y solo es su superficie. ¿Así? Sí. Y solo su superficie, es decir, saca la superficie y queda metal puro. En cambio, el metal como el hierro, por acá a ver, acá tengo unas tijeras. Bueno, estas tijeras son nuevas, pero con el paso del tiempo aquí, donde ahí está el punto de articulación, se va a oxidar. Es con el paso del tiempo se oxida. Entonces, en contacto con el agua, pues se perjudica toda la materia. Todo esto se va a malograr. En cambio, la plata no, la plata sola rápido se cubre de óxido y así se protege. Internamente ya queda intacto. Yo Eso. recuerdo haber oxidado un clavo Ujú, a propósito en un experimento del laboratorio. ujú. Entonces, con agua es más rápido todavía. Bueno, y también las frutas, ¿no? Por ejemplo, la manzana, el plátano, aunque no son metales, pero también usan ese proceso de protección. Dejo la manzana ahí expuesto y lo veo, ya está todo negro. Y dice, se ha malogrado. No, se ha cubierto de una capa protectora para que las bacterias no ingresen a su interior. Y eso se llama óxido de la manzana. ¿Lo comemos? No, tenemos que sacarlo. Porque no solamente es óxido, sino también bacterias del aire que se han pegado.
Se saca y se sigue comiendo. Internamente no se ha malogrado todavía. Muy bien, ¿terminaron de copiar? Yo sí, profe, avance. Avanzamos entonces. No, Problema. no, no. No, Me no, no. faltaba. Todavía entonces. Vamos a regresar a la Porque pizarra. no vamos a llegar si se demoran 7 minutos para copiar 2 ejercicios. Sí, lo peor es que no tengo tantos ejemplos de estos óxidos para estar contando. Así es que vamos La a... 3, ¿hizo la 3? No, todavía. Es que Ah, no está Ah, ya prestando se atención iba. encima, profe. No, o sea, no, pensé que había hecho la 3. A ver. ¿Alguien por ahí faltaba copiar todavía? Todavía. Vamos haciendo captura de pantalla y poniendo Profe, me así avisa cuando pase la 3 y la 4. en un documento. ¿Ya? ¿Lo Pasamos a hubieran la... hecho captura, profe? ¿Cómo? ¿Cómo, Gonzalo? ¿Captura? No te escuché. No es captura, profesor, de pantalla. Ya, captura entonces. Captura, ya está. 3. No, profesor, la foto. ¿Ya tomó? Sí, ya hace rato. Ok, ya, profesor. Sigue entonces. No ha salido de repente en la captura. Sí, sí salió, profesor. Como usted dijo, para la captura de pantalla yo pensé que iba a tomar recién la foto. Ah, no, que capturen la pantalla de los problemas para avanzar, decía. Dice, ¿cuántos océanos tiene el planeta Tierra? Ah, océanos. ¿Y cuáles son? Esta es pregunta de geografía. 6, bueno, 5. Mm, ¿Se puede oxidar por el contacto? Sí, sí, se puede oxidar con el contacto. Cuando el oxígeno entra en contacto con el metal, en la superficie se oxida. Bien, el problema número 3 dice, escribe la fórmula y la atomicidad del dióxido de plomo. Pues bueno, si dice dióxido, ¿cuántos oxígenos será? Dos. 2, muy bien. Y si Profe, dice, está el Pacífico, Atlántico, el Índico, el Antártico, el Ártico y el Austral. Ya, muy bien, ahí está. 6 océanos entonces. Bueno, el Austral se supone que es uno nuevo. Muy bien, pero al final son 6 actuales entonces. La fórmula del dióxido de plomo será 2 oxígenos, 1 plomo, ya está. Pero me dice la atomicidad. ¿Y qué es la atomicidad? Es la suma de átomos. Acá hay 1 plomo y 2 oxígenos. ¿Cuántos átomos en total habrá? Yo digo que el 4 menos 1. 3, ¿no? 3 átomos. ¿Ah? 1 plomo más 2 oxígenos, 3 átomos. Y eso es el problema number 3. Seguimos con el problema number 4. Si alguien no ha copiado, no se preocupe, vuelvo a copiar ahí mismo el problema number 4. Este dice, la atomicidad de un óxido básico es 3. Determina el estado de oxidación del metal M. Entonces, para nosotros formar un óxido básico es un óxido metálico. Un óxido metálico que sea 3. ¿Hay alguno que tenga estado de oxidación 6? Metales no. No Ah, metales entonces sí. 3. No metales sí. Ahí vamos a... Perdón, entonces es 1. Para que dé 3 puede ser que haya un elemento, 2 oxígenos, o que haya 2 elementos en la fórmula, un oxígeno. Entonces hay 2 formas entonces. La verdad, ¿no? En ambos casos cumple 3, ¿no? 2 más 1, 1 más 2 da 3. Entonces, ¿cómo comprobamos cuál sería el estado de oxidación del elemento? Esto lo vamos a jalar un poco más abajo ahí. Y vamos a ver que el oxígeno está trabajando en estos óxidos con un estado de oxidación de -2. El oxígeno trabaja con -2. Y al final sucede que toda la estructura es neutra, todo el compuesto es neutro. ¿Qué significa? Que estas cargas que estoy adicionando se anulan. Y para anularse, el estado de oxidación del elemento aquí será +1. ¿Saben por qué? Porque +1 por 2, porque hay 2 elementos, ¿no? +1 por 2 da +2. Ahí da +1 por 2 da +2.
Y más 2 menos 2 te da 0. Ya repito, más 2 menos 2 da 0. Entonces el elemento está actuando acá con más 1. Otra forma de determinarlo es que este 1 va hacia abajo y este 2 pasó acá. Este 2 es del estado de oxidación del oxígeno. Por el otro lado, esta parte del oxígeno tiene carga menos 4. Menos 2 por 2 es menos 4. El elemento tiene que actuar con más 4. ¿Por qué? Porque 4 menos 4 da 0. O también lo puedes hacer paso a paso. Si es más 4, el oxígeno menos 2, se cruzan y te queda E2, oxígeno 4, se simplifican, se sacan la mitad y te queda el EO2, lo mismo que había antes. Ya puedes hacer con ambos. Entonces, ¿cuál es la correcta? Entonces, ¿cuál sería la correcta? Los dos. Que tiene dos estados de oxidación. Tiene dos posibles estados de oxidación el elemento. Bueno, para las fórmulas tendría dos posibles. Entonces, Profe, lo hizo mal. El ejercicio lo hizo mal. el que planteó el Porque ahí ejercicio. me dice del metal M. Ah, bueno, E de elemento o M de metal, ¿no? El elemento o M de Y ya se está molestando nomás. Ujú. Lo único que Profe, no cambiaría llegamos, creo. es la representación. Entonces acá, en vez de E, pongo M. Lo que sucede es que los metales, generalmente los metales trabajan con estados de oxidaciones más pequeños, más 1, más 2, más 3. Eso es lo que generalmente ocurre con los metales. Por lo tanto, vamos a decir que aquí el que más se va a trabajar va a ser con el más 1. Por dar una sola respuesta, vamos a trabajar con el más 1. Vamos a decir que este óxido es el que me señala. ¿Ya? Solamente por dar una respuesta. Después sería con los dos, cualquiera de ambos. Muy bien, entonces ya se tiene la respuesta del problema 4. Vamos a concluir. Trabajamos con el más 1. Y pues me avisan si alguien está copiando, si no, para continuar con los Profe, problemas. avance. Sigue practicando. Me dijeron que avanzara. Profe, no avance. Todavía algunos están copiando. Terminamos de copiar. Yo terminé, profe. Muy bien. Acá hay preguntas. Profe, la 4. Ahí está la 4. La 4, Leonel, sale Ya, profe, avance. más 1. Muy bien. Hagan captura de pantalla que vamos a pasar al siguiente ejercicio. 3, 2, 1. Siguiente ejercicio. Profe, ¿a usted le gusta la mazamorra? Sí, Creo depende. que sí llegó a tomar la foto, ¿no? Porque creo que mi teléfono se ve. No aparece. A ver, vamos a ver. Sí, me gusta la mazamorra. Está cargando de repente. Sí, ya cargó. Mira. Ahí está la foto. Cuando digo en captura de pantalla se refiere al problema. La mazamorra, me gusta la mazamorra de durazno, la mazamorra morada, sí. La de quino no tanto. No lo he probado. Mejor. Digo allá. Teacher, ¿usted ha probado No lo escuché. Continúe con la clase. Sí, mejor, continúa. Que me vayan a decir ahí. Entonces, en el siguiente tenemos allá la fórmula. Bueno, la fórmula se calcula cruzando los estados. MG0, ¿no? MGO. Ajá, Mg2, oxígeno 2, y de ahí se simplifica dando como respuesta lo que me estás mencionando. Óxido de magnesio es, ¿no? Como es un oxígeno, sería mono. Monóxido de magnesio. Monóxido de magnesio. Ajá. El Mg es el magnesio. Entonces, monóxido de magnesio. ¿El magnesio cuántos estados de oxidación tiene? Solo el más 2.
Para los elementos que están en el grupo 1A, solamente actúan con +1. Por Y en ejemplo, el 2. y si está en el 2A, solamente actúa con +2. En el 3 ya actúa con 3 o 1, o varía. Bueno, el único metal del 3A es el aluminio. Entonces ahí el aluminio solo actúa con +3. Y el único metal del 4A es el plomo, es el que más se trabaja. Y ese actúa con +2 y +4. Pero eso se les va a dar como dato en los problemas. Los estados de oxidación son datos. Oye, problema number 2 dice, ¿cuál es el nombre UPAC del BEO? BEO. Ahí Es está, berilio, ¿no? berilio está. Muy bien. Actúa con un estado de oxidación -2. Más, Perdón, 2. más 2. Más 2, ajá. Sí, Y berilio, ¿en qué grupo está? Está en Beti, que es el 2. en el 2. Así que solamente puede actuar con 2. Así es, con 2. Pero como dice la UPAC, ya no importa el estado de oxidación, No, solamente. sí, solamente estaba preguntando por la clásica. Ajá, la clásica sí sería óxido berílico. Cuando solamente tiene uno, se usa el ico del mayor. Sí, cuando hay uno solamente se usa el mayor. Este se llamará monóxido, como hay un oxígeno, en la UPAC sería monóxido de berilio, ¿no? Por ahí nos estaba ayudando el joven que no tiene cámara ni audio. Entonces, Que no monóxido quiere. de berilio. Ya que no quiere cámara y audio, entonces. Ya está, el problema 1 y problema 2 del sigue practicando. Ya, monóxido porque hay un oxígeno, no te olvides. Siguiente. Problema number. Teacher, retrocedo. Sí, ahorita voy a copiar y regreso a los... Espérate, señor. De una página hace la 1, la 2, la 3 y la 4. Profesor, ¿por qué no lo hace ahí mismo? ¿No sería más fácil? Es que yo utilizo esto y esto es para tipear y yo no puedo tipear de frente en la pantalla. Tendría que hacer así con el lápiz, pero el lápiz no sale tan bonito. No le gusta. Bueno, podría ser con el lápiz nomás si desean. Es lo clásico, no hacer con el lápiz, pero yo uso No, pizarra. está bien, se lo han preguntado. Hágalo como usted quiera. Sí. Mm. Ahí está, problema número. El fusionar un metal con óxido, con Ajá. oxígeno. Y Creo. cuando nosotros hacemos ya un nuevo compuesto, decimos el término. Los espejos no se hace, Leonel, al menos en mi curso no se hace, porque eso lo están haciendo en sus Global Test. Es decir, para que ya tengan las fijas del Global Test, entonces dejo los espejos. ¿Cómo se obtienen los óxidos básicos? Se combina. Cuando nosotros hacemos una reacción química, usamos el Se término usa combinar. pues vamos a combinar un metal con el oxígeno. Entonces, cuando preparo agua con azúcar, eso es mezclar. Pero si yo ya formo una nueva sustancia, una reacción química, ya yo digo combinación. Se combinan un metal con el oxígeno. La tercera con atomicidad 5. Muy bien, entonces en el problema number 4 nos dice hallar el compuesto que tiene mayor atomicidad y acá consiste en sumar 2 más Profe, 1. la atomicidad es después de la fórmula, ¿no? Sí, es después de la fórmula. 3 átomos, porque la fórmula ya me dice cuántos átomos hay de sodio, cuántos átomos de oxígeno. Acá hay 2 más 1, 3. Acá en el magnesio O hay un magnesio y un oxígeno. 2, 2 átomos. 5, 4 y 3. A ver, yo estoy por acá todavía. En el trióxido de dialuminio, vamos a poner más grande para poder marcar. Aquí está 3 y aquí está 2. Y aquí sería 2 más 3, 5 átomos. Y en la siguiente tendría un plomo y 3 oxígenos, lo cual no existe, pero bueno, acá lo marcan así, entonces 4 átomos. Y en el último está 2 potasios, ¿No pueden haber 3 oxígenos o se refiere por el plomo? por el Que plomo. no tiene 6. Ajá, el plomo no tiene 6, eso. El plomo solo actúa con 2 o con 4, así es que aquí debería ser 2 en vez de 3, pero así como está, hay 4 átomos. La respuesta sería la 3 porque allí hay 5 átomos y es el que tiene mayor
cantidad de átomos, es decir, mayor atomicidad. ¿Qué es Onyx? ¿Onix? Ujú. Onix, no sé. Las joyas, ¿cómo se llama? Joyas preciosas, no, tiene un nombre. Metales preciosos, creo. Aunque el diamante no es un metal. ¿Cómo se le dice eso, profe? El diamante no es un metal, es un no A metal. eso me refería. ¿Cómo se Y le llama a la joyería? mm, no sé a qué te refieres. ¿Te refieres? La Es metalurgia es la decir, ciencia. sí, pero me refiero, ¿cómo se le llama? ¿El diamante qué es? O sea, es un isótopo de carbono, pero ¿qué es? ¿Es una joya preciosa, algo así, metal precioso, algo así era, no recuerdo. Eh, sí, sería pues un compuesto, no sé. Ya le preguntaba porque, por ejemplo, el diamante deriva del carbono, pero por ejemplo, El rubí, la a ver, uno que se esmeralda, me viene a la Continúe, mente. profe. Ajá, rubí, esmeralda, ¿de qué derivan? esos son compuestos. Por ejemplo, el berilio es el que va a dar esa característica de la esmeralda, del ese color verdoso, ¿Cuál? traslúcido, cristalino, el berilio. Bueno, es un compuesto de berilio en realidad, una sal de berilio. Ujú. Y así, son compuestos. La mayoría de ellos no son solo un elemento, sino son compuestos o sales de elementos químicos que dan estos sólidos preciosos, ¿no? Con altas propiedades de reflexión, porque yo lo veo, su reflexión son distintas direcciones y eso le da pues, esa brillantez, esa preciosidad estética que se utiliza. Continuamos. Ya, Problema number 5, 6 y nada más, creo. Trióxido de tioro. Vamos a ver. ¿El oro con qué trabaja, Con 1 y 3. profe? Entonces sería férrico. Digo, áurico. Ajá, muy bien. Vamos a copiar de una vez. A ver si me da el tiempo. Vamos a copiar el 7 y vamos a hacer el 7 y 8. No, ya no me da tiempo. Vamos a hacer el 5 y el 6. Dice, Mm, escribe el nombre UPAC del AU2 o 3. Como dice UPAC, entonces cuento nomás la cantidad de átomos. Si hay 3 oxígenos, va a ser el trióxido. Como hay 2 oros, oro. Esa sería la nomenclatura UPAC. 3 oxígenos, trióxido, 2 oros, dioro. 6. La atomicidad de un óxido básico es 2. Entonces si es la atomicidad del óxido básico, tenemos un metal y un oxígeno, porque 1 más 1 es 2. No hay otra forma. Entonces, el estado de oxidación del metal, ¿cuánto vale? Pues, Dos. ajá. El oxígeno es menos 2, eso lo sabemos, siempre. Menos 2, en los óxidos siempre el oxígeno es menos 2. Entonces, el metal, ¿cuánto tiene que ser para que todo sume 0? 2. 2 menos 2 a 0. Entonces, vendría a ser la respuesta. Ahí está. Ahí está. Nosotros resaltamos la respuesta de color verde. Color verde. Entonces, el estado de oxidación del metal va a ser más 2. Y esa sería la respuesta en el problema número 6. Bien, terminamos de copiar. Trióxido de dioro y estado de oxidación más 2. Esa sería la respuesta y ahí nos quedaríamos. Terminen de copiar, resalten sus Profe, libros, el hierro, ¿cuál es su máximo estado de oxidación? más 3. Entonces, en la 7 será férrico, óxido férrico. Sí, así es. Si hubiera actuado con más 2, sería ferroso. Óxido áurico es el que hicimos hace rato, ¿no?
Este de acá, áurico. El 5, por ejemplo. El es 5, ajá, Ajá. áurico. Entonces tiene 5. No, me pido oxígenos. Tiene 3 oxígenos. Sí. Ya. Muy bien, ¿terminaron de copiar? ¿Va a tomar captura? Sí, voy a tomar captura a la foto de sus libros, resaltados de color verde. Ah, puede poner la 3, me decía su compañero. Ahí está la 3. La 3 significa combinar un metal con el oxígeno, ya está. Y ahora la 5, me dice Leonel. La 5 es trióxido de dioro. Trióxido de dioro. Ahí está la 5. Muy bien, entonces activen su cámara, mostramos el libro para poder tener evidencias de lo que han copiado. Ajá. A ver, faltan activar su Profe, ¿qué cámara. elementos químicos están presentes en nuestro cerebro? Pues elementos químicos. Bueno, como es Orgánicos más que todo, ¿no? materia orgánica, ajá, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, nitrógeno, bueno, nitrógeno ya lo dije, esos son infaltables. A ver, falta por El ahí Jones PF. el Jones PF, magnesio también. Mayumi, Adriano, Piero, a ver, activen ¿Qué su... sabor tendría el cerebro? ¿Cómo? ¿Qué sabor tendría el cerebro? Ah, esto sí hay que preguntar a los zombies. Los caníbales. Los zombies comen No, cerebro. porque No, creo. si son metales, sabría como la sangre, ¿no? No, pero ya son compuestos ya, y los compuestos Ah, tienen... ya, cambia. Oigan, a ver, activamos, falta pocos segundos. Profe, chau.